Predica el verdadero evangelio. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Todas las cosas buenas que son de provecho al hombre y a su alma tienen su origen en Dios, quien es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Esto nos dice entonces que todo lo que es nocivo al ser humano y que lo aleja de su Salvador viene de Satanás, el enemigo de Dios y de las almas. Entonces, ¿quién predicó el verdadero evangelio? ¿De dónde provino? Este mensaje de salvación le fue entregado al Señor Jesús en la misma eternidad de Dios, y Él vino como el portador por excelencia del mensaje de amor y perdón del Dios Padre y Todopoderoso. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Su primera predicación en la tierra fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Él sentó las bases para nuestra fe y los santos apóstoles y profetas edificaron sobre ese fundamento, según Efesios 2:20. Los evangelistas todos predicaron lo que habían visto de su Maestro Jesús. Luego que Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, según Hechos 1:3. Luego de su ascensión al cielo a la diestra del Padre, Él envía al Espíritu Santo, quien nos recordará todas las cosas que Él les había hablado, es decir, el Evangelio. Y hoy, en este pleno siglo XXI, en este año 2018, el Señor sigue predicando el santo y verdadero Evangelio a través de los creyentes santos de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿por qué se habla de otro evangelio en la Biblia? ¿Existe otro evangelio? ¿Qué significa otro evangelio? La palabra otro se sobreentiende que no está bajo el fiel propósito de Dios y no es conforme al diseño original. Satanás es quien se ha dedicado a tergiversar la palabra de Dios y a negar su fidelidad y la eficacia de esta. Cuando el diablo no puede detener la predicación del evangelio, entonces usa a predicadores que cayeron de la verdad y de su fe en Cristo para que proclamen ese otro evangelio. Satanás es más peligroso cuando se disfraza de pastor o de predicador o de teólogo para inyectar su error en el corazón de los creyentes y de las personas simples, que cuando se manifiesta detrás de las tinieblas visibles del mundo. Desde el principio del pecado en el Edén, Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios cuando oyeron su voz. Y es que es propio de la naturaleza caída rebelarse contra la verdad de Dios, contra su palabra, contra su llamado. Dice que no soportarán la sana doctrina los hombres de los últimos tiempos, y muchos se taparán los oídos y crujirán sus dientes, como lo hicieron delante de Esteban, cuando éste les predicaba a la gente y les señalaba el pecado de ellos y de sus padres. Entonces, ¿qué provoca la predicación de ese otro evangelio? Primero, la negligencia de los creyentes en el estudio serio y dedicado de la palabra de Dios. Segundo, la falta de llenura del Espíritu Santo en las personas que enseñan la palabra en la iglesia, muchos de los cuales dejaron la guianza del Espíritu Santo por estrategias humanas y por presentar un evangelio de entretenimiento y de sesiones terapéuticas que no revelan la voluntad de Dios y que no presenta el reto de vivir íntegramente delante de Dios, en donde la consagración, el ayuno, la oración son cuestiones de fanáticos perdidos en el pasado y que no saben vivir en los modernos tiempos presentes. El evangelio sigue siendo el mismo que cuando lo predicó Jesús.
porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Otra razón es que la gente no quiere ser confrontada en su pecado y por eso buscan esas iglesias búnkers en donde pueden sentirse bien seguros del estallido atómico de la verdad de Dios, movidas por la palabra ungida por el Espíritu Santo de Dios, y sentirse lejos de las metrallas de la exhortación del pecado, en donde el adúltero, el fornicario, el homosexual, el corrupto, el mentiroso, el borracho, el fraudulento tienen una plácida silla comprada con diezmos y ofrendas, y desde donde se van felizmente y en calma a las pailas del infierno. Cuando la iglesia pierde su esencia del verdadero evangelio, entonces se vuelve una franquicia de fe y de creencias. Se vuelve un mall religioso en donde los que las gerencian son como perros hambrientos que cuidan sus huesos, que les preocupa más lo que llevan y donan a la iglesia que sus pobres y hambrientas almas perdidas. En estas falsas iglesias, los ministros secos espiritualmente no tienen nada que darle a su membresía y por eso descienden a Babilonia o a Egipto y compran de ellos los entretenimientos, las modas, las costumbres y las músicas para presentárselas barnizadas y disfrazadas de una nueva revelación. Ellos le darán cuenta a Dios, a ese que murió con tanto dolor para salvar las almas. Estos son los modernos Bar Jesús, como los que enfrentaron Pablo y Bernabé en Chipre, en Hechos capítulo 13, versículos 6 y 7, que procurarán apartar de la fe a las personas que quieren oír la palabra de Dios. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Otra triste razón es que muchos fieles y buenos ministros se han ido detrás de la voz de esos falsos profetas y maestros que los apartan de la sana doctrina y cayeron en los lazos de estos seductores mensajes con un énfasis enfermizo y desproporcionado de la prosperidad, cayendo así en tentación y en lazo del diablo. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. El Señor Jesús dice: dad de gracia lo que de gracia recibís. Si la gracia de Dios se comercializara, ni aun el hombre más rico de la tierra pudiera adquirir una sola gota de su gracia. Otra razón que veo para que salga a flote y gane tanto terreno el mensaje falso, este falso evangelio y estos falsos predicadores de un falso evangelio, es mucha literatura disque cristiana que está contaminada con nueva era, con metafísica y hasta satanismo disfrazado, que han hecho que los creyentes dependan de los escritores y no del Espíritu Santo, que crean más en lo que muchos de estos libros dicen y no en lo que dice la palabra de Dios, que pasan horas en la lectura de esos libros y ningún tiempo en oración, buscando su sabia y fiel dirección. Eclesiastés capítulo 8 versículo 3 dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Dos cosas van a suceder cuando predicamos el verdadero evangelio de Dios. Unos creerán en Él y se convertirán, y otros se molestarán con nosotros por causa de Él. Pero el hecho de que la gente se moleste por causa de la verdad no quiere decir que debamos guardarla, que debamos esconderla. No. Dios dice que su palabra debe correr y ser glorificada, y que seremos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. A Pablo lo apedrearon, lo azotaron, lo encarcelaron muchas veces, pero él no se rindió. Él dijo: sobre todas estas cosas somos más que vencedores, y que nada lo separaría del amor de Dios. Él entendió su responsabilidad delante de Dios de predicar el evangelio, que un día recibió en el tercer cielo, y dijo: ay de mí si no predico el evangelio. A Jesús lo quisieron apedrear, procuraron matarlo y hasta arrojarlo por un despeñadero,
pero él pasó en medio de ellos y se fue a otro lugar. ¿Oíste bien eso? Se fue a otro lugar, no a otro evangelio, no a otra doctrina. El Señor Jesús nos exhorta tanto por medio de Pedro como por Judas a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. De estos hombres Dios nos advierte y les señala a ellos su horrible final en los versículos 11 al 13, que dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amados, este es nuestro tiempo para levantarnos por nuestro Dios y por la doctrina sana y santa que hemos recibido del Señor Jesucristo. El mundo lo necesita, las almas lo merecen y Dios está esperando. Esa es nuestra actitud. Que salga su pueblo valiente, que no vende la palabra, que no esconde la verdad, que paga un precio, el precio que tenga que pagar por causa de la verdad. Porque tenemos bastante en ese libro que llevamos en las manos, ese libro que se llama la Biblia. Ahí tenemos evidencia de hombres y mujeres que pagaron un precio y que estimaron su vida como nada con tal de llevar en alto y con honor el mensaje de la cruz. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Señor, estamos siendo invadidos de toda suerte de ataques doctrinales, Señor. Palabras seductoras que están desviando a mucho de tu pueblo al error. Señor, yo te pido que la manifestación de los últimos días se revele en la tierra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Dios mío, venga sobre cada vida y sea derramado sobre toda carne, Señor. Abre los ojos, rompe las vendas, quiebra los yugos, parte, Dios mío, y pudre todas las cadenas del diablo, Señor, y que tu pueblo, Dios mío, se levante en fe como ese ejército de Ezequiel 37, el ejército de valientes, Señor, con espíritu nuevo, cuerpo nuevo, tendones nuevos, para contender y pelear la batalla de la fe. Gracias, Señor, por la fuerza. Gracias porque nos has sostenido hasta hoy. Gracias porque podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Amén, Señor, te esperamos. Te espera tu iglesia, te amamos. Amén, nuestro Salvador.